Él era un hombre rechazado, despreciado por la sociedad, un simple recaudador de impuestos, considerado impuro por muchos. Pero todo cambió en un solo momento. Cuando la mirada de Jesús lo encontró, todo lo que sabía sobre sí mismo se derrumbó. Un inesperado convite divino. «Sígueme», dijo Jesús. La vida de San Mateo dio un giro de 180 grados y el destino que jamás imaginó para sí mismo estaba a punto de revelarse. Pero hay un secreto en la historia de San Mateo que la Iglesia nunca ha revelado, algo que puede cambiar la manera en que ves tu propia fe. Quédate conmigo hasta el final, porque el viaje de Mateo está lleno de milagros, transformaciones y una verdad poderosa que necesitas escuchar. El sol aún no se había levantado completamente en el cielo de la pequeña ciudad de Cafarnaúm, pero la mañana ya estaba en movimiento. Las calles de tierra húmedas de la noche comenzaban a cobrar vida con el sonido de los pasos de camellos y burros resonando en los callejones estrechos. Era allí, en ese escenario humilde, donde Mateo, un hombre de 30 años, pasaba los días al margen de los demás. No era como los otros pescadores, como los artesanos, ni como los que recorrían las sinagogas para la oración. Era un recaudador de impuestos, un oficio despreciado, pero altamente lucrativo. En Cafarnaúm, la vida no era fácil para quienes estaban en su posición. El Imperio Romano exigía de los habitantes pesados tributos, y los recaudadores como Mateo eran odiados por muchos. Eran vistos como traidores, aquellos que se aliaron con los opresores para enriquecerse a costa del pueblo. Mateo sentía esto en cada mirada que recibía mientras pasaba por las calles. Sus ojos, siempre bajos, evitaban cualquier contacto con los demás, porque sabía que nadie lo quería cerca. Él, que era educado e inteligente, estaba atrapado en una vida de aislamiento, lejos de las amistades sinceras y de los lazos familiares profundos. Su trabajo era simple, pero sombrío. Se sentaba todo el día en su mesa con una pluma de marfil y una calculadora de piedra, contando monedas, sumando números que le daban poder, pero al mismo tiempo lo aprisionaban en una existencia de soledad. El olor a polvo mezclado con el de carne seca que pasaba por las calles era fuerte y penetrante. El sonido de las monedas cayendo sobre la mesa de Mateo sonaba monótono y vacío, un recordatorio constante de la vida que estaba llevando, una vida de apariencias y transacciones, pero sin el verdadero sentido de la existencia. Vivía entre números y cálculos, entre deudas y cobros, pero en el fondo de su alma había una inquietud, una sensación de que algo más faltaba. Los días se arrastraban uno tras otro, sin que él sintiera ningún propósito genuino. Ya no se preguntaba por qué las personas lo despreciaban. En algún momento, esto se había convertido en parte de su vida. El desdén de la multitud lo hirió, pero el dolor se estaba convirtiendo en un viejo conocido y aprendía a aceptarlo. Las tardes eran los momentos más difíciles para Mateo. El calor del sol se mezclaba con el peso de su trabajo. El dinero que recibía, la posición que había alcanzado, no podían llenar el vacío que crecía dentro de él. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero no podía ver un camino diferente. Como un ave atrapada, se había acostumbrado a las rejas invisibles que lo rodeaban. La ciudad de Cafarnaúm era un lugar de grandes contrastes. Por un lado estaban los pescadores humildes, hombres simples que luchaban por sobrevivir. Sentía el peso del desprecio de la sociedad, pero sabía que las monedas que caían de su mano eran necesarias para su supervivencia. Era una vida en la que la soledad se hacía presente en cada momento, incluso rodeado de otros recaudadores que, como él, vivían alejados de la comunidad. Pero más que cualquier otra cosa, era la angustia interior la que lo atormentaba. Por otro, las figuras como Mateo,
que se escondían detrás de sus mesas, haciendo cálculos que no hablaban al corazón de las personas, sino a sus miedos e inseguridades. El silencio de las calles por la mañana, interrumpido por el sonido de las olas chocando contra las orillas del mar de Galilea, parecía llamar a Mateo hacia algo que no entendía completamente. Era una tranquilidad engañosa que ocultaba una inquietud. Miraba por la ventana de su casa y veía a los pescadores lanzando sus redes al mar. Sentía una extraña añoranza de un tiempo que nunca vivió. Una vida de simplicidad y fe, algo que había perdido a lo largo de los años. Mientras el viento soplaba suavemente y los gritos de niños jugando resonaban a lo lejos, Mateo se preguntaba si su vida siempre sería así, una rutina sin fin, marcada solo por el peso de las monedas que caían sobre la mesa. Sabía que había algo más para él, pero las cadenas invisibles de su profesión, de sus elecciones y de sus heridas internas lo mantenían atrapado. No lo sabía, pero todo eso estaba a punto de cambiar. El Dios que tal vez jamás había imaginado, el mismo que transformaría vidas y que hablaría directamente a su corazón, estaba a punto de cruzarse en su camino. Nada parecía diferente aquel día en Cafarnaúm. El sol parpadeaba en el cielo, los pájaros cantaban y las personas pasaban apresuradas por las calles. Pero para Mateo, en ese momento, el mundo parecía silencioso. Lo que no sabía era que estaba a punto de ser tocado por una fuerza que no podría comprender completamente. Estaba a punto de ser llamado a algo más allá de las monedas y de los cálculos, algo que cambiaría para siempre su vida, transformando el desprecio en fe y la soledad en comunión. La historia de Mateo apenas comenzaba y el gran giro estaba a un paso. Era una mañana común en Cafarnaúm, pero para Mateo todo estaba a punto de cambiar. El suave sonido de las olas chocando contra las orillas del mar de Galilea se mezclaba con el murmullo distante de las personas yendo y viniendo, cargadas de sus ocupaciones cotidianas. El mercado comenzaba a cobrar movimiento y el calor de la mañana ya hacía que el aire se sintiera pesado con el olor de la tierra húmeda y de la madera quemada. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el clamor de los niños que jugaban en las calles, pero todo parecía distante para Mateo. Estaba enfocado en su mesa, inmerso en cálculos y sumas, como si el mundo a su alrededor fuera solo un telón de fondo para la vida que había elegido o tal vez para la vida que la vida le había dado. El sonido de las monedas cayendo de su mano sobre la mesa parecía marcar el tiempo que pasaba de manera interminable. Sentía el peso de la soledad, del desprecio de las personas, y aún así había una indiferencia fría que dominaba su mente. El toque suave de las monedas de plata sobre el mármol de su mesa se convirtió en una música repetitiva que ya no traía consuelo, sino solo el vacío de su existencia. Hasta que en ese momento algo extraordinario ocurrió. Escuchó pasos, no pasos comunes, sino pasos que parecían firmes y decisivos. Miró a su alrededor y fue entonces que lo vio. Un hombre simple, de apariencia serena y al mismo tiempo penetrante, con unos ojos que parecían cargar la luz de algo mayor. Jesús estaba allí, parado frente a él. El corazón de Mateo dio un salto, pero su mente tardó en registrar lo que estaba sucediendo. El hombre miró profundamente en sus ojos, como si viera algo más allá de la piel, algo más allá de las capas de su vida dura e impersonal. Y fue en esa mirada, cargada de compasión, que Mateo sintió una llama encenderse en su interior. «Sígueme», dijo Jesús, con una voz que desbordaba autoridad y al mismo tiempo una suavidad que nunca había escuchado antes. Esa simple frase, corta y directa, tocó profundamente el alma de Mateo de una manera que no pudo entender de inmediato. Pero ya no había tiempo para dudar, no había tiempo para preguntas. Era un llamado,
una invitación a un cambio radical. Algo en su corazón respondió inmediatamente a esas palabras. Un deseo inexplicable de seguir a aquel hombre que parecía entender su dolor y su soledad sin que él tuviera que decir una sola palabra. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse y sintió un impulso abrumador de levantarse e irse. La mesa con sus monedas, con sus cálculos, con su peso simbólico de opresión y desolación, fue dejada atrás. El sol brillaba sobre él, pero algo en su alma ya estaba diferente. Cuando se levantó, el movimiento parecía lento, como si el mismo universo se hubiera detenido por un breve momento, permitiéndole sentir el significado de esa decisión en toda su profundidad. Era como si su alma estuviera liberándose de las cadenas invisibles que lo habían aprisionado durante tanto tiempo. No sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero una certeza que nunca había sentido antes se apoderó de su ser. Necesitaba seguir a Jesús. La vida que conocía había terminado. Algo nuevo estaba a punto de nacer, pero mientras caminaba detrás de Jesús, las miradas de los demás comenzaron a hacerse cada vez más presentes. Escuchó los murmullos, los susurros bajos que circulaban entre las personas a medida que la escena se desarrollaba ante sus ojos. Algunos se burlaban, otros observaban con curiosidad. La elección de Mateo, un hombre detestado por la sociedad, para seguir a aquel rabino de Nazaret, era vista como algo escandaloso. Los que pasaban por la calle no entendían, no podían ver lo que estaba sucediendo más allá de la apariencia externa. Para ellos, Mateo era solo un recaudador de impuestos y un seguidor de Jesús. Hasta ese momento era algo distante, casi inaccesible. La decisión de Mateo, por lo tanto, no era solo un cambio de vida, sino una elección que los demás miraban con incredulidad, escépticos de que realmente pudiera ser alguien digno del amor de Jesús. Aún así, Mateo no dudó. Siguió con pasos firmes, hasta el punto en que las multitudes ya comenzaban a aglomerarse alrededor de Jesús. Sintió una paz que nunca había conocido, como si su alma, finalmente, hubiera encontrado lo que buscaba. En el fondo de su ser, sabía que estaba siendo llamado a algo mayor, algo divino. La soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo desapareció, dando lugar a una nueva sensación, la de pertenencia, de ser amado y aceptado. Sin embargo, el impacto de esa decisión sería grande, no solo para Mateo, sino para todos a su alrededor. Aquellos que lo conocían de vista y aquellos que sabían de su profesión no podían comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría él, un hombre rechazado, un traidor de la fe y del pueblo, convertirse en parte de ese movimiento? Era casi inconcebible. Pero Jesús, con su sabiduría y profundidad, sabía que este era el momento perfecto para mostrar a todos que la misericordia de Dios no tenía límites. Miró a Mateo, no con desprecio, sino con una mirada de invitación. «Ven, sígueme». Y Mateo, con el corazón lleno de gratitud, tomó la decisión más audaz de su vida. Siguió a Jesús sin mirar atrás, sin preguntarse si el mundo lo aceptaría o no. Su camino ahora sería el camino de Cristo, y aunque la ignorancia y la duda lo rodearan, una nueva fuerza lo impulsaba. No sabía a dónde lo llevaría esta jornada, pero con cada paso se sentía más en paz, más conectado a esa verdad que por mucho tiempo había buscado sin saber. Este fue el inicio de la transformación radical de Mateo, un simple recaudador de impuestos, pero que en ese momento se convertiría en uno de los mayores evangelistas de la historia cristiana. El recaudador de impuestos, que hasta entonces era solo una figura distante en la vida de los demás, ahora se veía envuelto en algo mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Era un llamado, sí, pero también una misión, una nueva vida que sentía en el fondo del alma,
con una intensidad nunca antes experimentada. Después del encuentro con Jesús, Mateo no tardó en darse cuenta de que su vida no podría seguir de la misma forma. El eco de las palabras de Cristo aún resonaba en sus oídos. «Sígueme». Esa simple frase, cargada de una fuerza que aún no lograba comprender del todo, comenzaba a moldear sus acciones de manera radical. El sol comenzaba a descender lentamente, proyectando una luz suave sobre Cafarnaúm, como si el propio universo estuviera testificando el cambio de un hombre. En los días que siguieron, Mateo no solo se alejó de su antigua vida, sino que tomó una decisión audaz. Haría un gran banquete en su casa. No era solo una fiesta cualquiera. Para él, era un hito, una manera de manifestar la transformación radical que había experimentado y al mismo tiempo compartir su nueva alegría con aquellos que, como él, estaban al margen. Con el corazón aún en ebullición, hizo invitaciones a sus amigos, a los otros cobradores de impuestos y a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Ya no quería estar solo, quería compartir la nueva luz que brillaba en su corazón. Esa tarde, la casa de Mateo se llenó de vida. El olor del pan fresco horneándose en el horno se mezclaba con el aroma de las hierbas y especias que se estaban preparando. La mesa estaba abundante, repleta de frutas, carnes curadas, vinos y dulces exóticos. El ambiente estaba cálido, tanto por el fuego de la chimenea como por la alegría de los presentes. Pero lo más curioso era la sensación de acogida que flotaba en el aire. Allí, en medio de un grupo de personas marginadas como él, la sensación de pertenencia se volvía tangible. Mateo, el hombre que por tanto tiempo había vivido en soledad y desprecio, ahora vivía un momento de profunda reconciliación con su propia alma. Los pasos de Jesús llegaron como un suave vendaval. Cuando entró en la casa de Mateo, su presencia iluminó el ambiente y aún aquellos que estaban a la mesa, acostumbrados a la oscuridad de sus vidas, se sintieron tocados por algo más allá de las palabras. El sonido de las conversaciones, que antes fluían suavemente, como un murmullo continuo, dio lugar a un silencio reverente. Los ojos de todos se volvieron hacia aquel hombre simple que había elegido sentarse a la mesa con ellos. El maestro no se preocupaba por lo que los demás pensaban, sabía exactamente lo que estaba haciendo. La escena, para muchos, era inusual. Varias voces se elevaron entre la multitud que estaba en la puerta. Los fariseos, que observaban con desdén la acción de Jesús, comenzaron a murmurar entre sí: ¿por qué come con los pecadores? El cuestionamiento no fue solo una observación, sino una crítica amarga, reflejando la hipocresía de una sociedad que se colocaba por encima de los demás. No comprendían lo que estaba sucediendo allí, y el peso de la condena que lanzaban sobre los otros se sentía intensamente en el corazón de Mateo. Jesús, sin embargo, mantuvo la calma. Sus ojos, profundos y compasivos, respondieron a los fariseos de manera clara y directa: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. La respuesta de Jesús reverberó en el aire como una verdad fundamental. Él no estaba allí para acoger a los justos, sino a los perdidos, a los marginados, aquellos que, como Mateo, se habían alejado del camino por diversas razones, pero que aún tenían en sí la capacidad de cambiar. Para Jesús, aquellos que estaban reunidos a la mesa no eran seres inferiores, eran personas necesitadas de curación, de redención, de amor. Al escuchar esto, una ola de gratitud invadió a Mateo. Se sintió profundamente tocado, no solo por estar en la presencia de Jesús, sino por saber que esa mirada no estaba dirigida al hombre que él había sido, sino al hombre que estaba convirtiéndose.
Se dio cuenta en ese momento de que la misericordia de Jesús era incondicional, y eso representaba para él no solo un perdón, sino una reintegración a la humanidad que tanto había buscado. El dolor y el sufrimiento que llevaba dentro parecían disiparse con cada palabra de Jesús, mientras los fariseos seguían cuestionando la legitimidad de Jesús como maestro. Mateo vivía su propia transformación. Sabía que el banquete allí no era solo una celebración de la nueva amistad con Cristo, sino un signo de que su vida había sido cambiada. Miró a aquellos a su alrededor, sus amigos, sus antiguos compañeros de trabajo, y se dio cuenta de que el llamado de Jesús no se limitaba a él. Era una apertura para todos. Ahora estaba compartiendo el pan y el vino, no con los justos, sino con aquellos que más necesitaban misericordia y perdón. El ambiente en esa casa, que antes podría haber sido visto como un lugar de engaño y traición, ahora se transformaba en un sagrado encuentro de corazones quebrantados. La alegría comenzó a apoderarse de la sala. Las voces se mezclaban en conversaciones más suaves y la ansiedad que había marcado la vida de Mateo ahora era reemplazada por un sentimiento de profunda paz. No había más la presión del trabajo diario, no había más el peso de la condena de los demás. A través de Jesús, Mateo encontraba un nuevo sentido para su vida. Jesús, al levantarse de la mesa, miró a Mateo con una sonrisa serena, como si dijera: «Ahora, realmente has comenzado a vivir». Y en el fondo del corazón de Mateo, algo inefable sucedió. Ya no necesitaba más el dinero, el estatus social o la aprobación de las personas. Estaba siendo invitado a algo infinitamente mayor, una vida de fe, de propósito y de amor. La fiesta continuó, pero algo más había sido celebrado además del simple alimento para el cuerpo. La comida espiritual que unía a aquellos que, de alguna manera, estaban distantes, pero que por la gracia divina fueron reunidos a la mesa de Jesús. Allí, en el silencio de la noche, el Evangelio de Cristo comenzaba a vivirse en la práctica a través del simple gesto de acoger y compartir, de curar y perdonar. Mateo había dado el primer paso, no solo al seguir a Jesús, sino al extender la mano a los demás, invitándolos a participar del banquete de la vida. La historia de su vida, antes marcada por la soledad y la exclusión, ahora se convertía en un testimonio de reconciliación y misericordia. En los días que siguieron a aquella festiva y revolucionaria comida en su casa, Mateo sintió, de manera silenciosa, la profundidad de su transformación. Él, que antes era una figura observada con desprecio, ahora se veía, de hecho, abrazado por la misericordia de Dios a través de Jesús. Experimentaba una nueva vida, donde el peso de la vergüenza y de la soledad había sido sustituido por la certeza de un propósito divino. Sin embargo, el camino de Mateo no sería fácil. No pasó mucho tiempo antes de que el peso de la crítica y del juicio de los demás surgiera de manera implacable. Las calles de Cafarnaúm, aún vivas con los sonidos del mercado y las voces que se dispersaban por el viento, comenzaron a resonar con rumores duros. En todas direcciones, los fariseos y otros líderes religiosos se indignaron con la actitud de Jesús y, inevitablemente, la cuestión de Mateo volvió a ser planteada. No podían comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que un hombre, un maestro tan respetado, se asociara con un cobrador de impuestos? ¿Cómo se atrevía a sentarse a la mesa con los pecadores e impíos? El desdén en las palabras de sus acusadores resonaba como una melodía amarga que dejaba a Mateo inquieto. Sin embargo, fue en uno de esos momentos de tensión que Jesús nuevamente mostró, con su sabiduría inigualable, la verdad del amor de Dios. Mientras caminaban por una calle estrecha, donde el sonido de los pasos era ahogado por el polvo y las piedras, los murmullos empezaron a crecer.
Los fariseos, con sus rostros endurecidos por la indignación, cuestionaron directamente a los discípulos. ¿Por qué come con los pecadores? ¿Por qué se mezcla con los impuros? Había una ironía amarga en sus palabras, un intento claro de desacreditar tanto a Jesús como a aquellos que ahora lo seguían. No comprendían la lección mayor, el propósito de Cristo, que no estaba en la pureza de las apariencias, sino en la cura de las almas heridas. Jesús, sin dudar, se volvió hacia sus discípulos y, con un tono sereno pero firme, respondió a los acusadores: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Estas palabras cayeron sobre la multitud como un bálsamo, un consuelo para aquellos que allí estaban, pero una llama de revuelta para los religiosos que, con sus corazones endurecidos, no podían ver la verdadera misión del Mesías. Estaban ciegos ante el amor inconmensurable de Dios, aquel que no se limitaba a las fronteras de un estatus social o de una pureza externa. Mateo observaba, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía validado, como si las palabras de Jesús reafirmaran su decisión de seguir al Maestro, pero, por otro lado, sentía el peso del rechazo de los fariseos sobre sus hombros. Aquellas palabras, tan llenas de sabiduría, eran un desafío directo a la forma en que el mundo lo veía, pero también una invitación a aquellos que eran marginados por la sociedad. Jesús no veía a Mateo como un traidor, un hombre corrompido, sino como alguien en busca de redención, alguien que finalmente estaba listo para levantarse y dejar atrás los errores del pasado. El sonido del viento que soplaba suavemente por las colinas de Cafarnaúm parecía traer una brisa fresca sobre los corazones cansados de los seguidores de Jesús, mientras las palabras del Maestro se transformaban en un faro de esperanza. La escena estaba impregnada de una tensión que no podía ser ignorada. La lucha entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios se estaba volviendo cada vez más evidente. Jesús, como un guerrero pacífico, no retrocedía ante la presión. Por el contrario, la enfrentaba con valentía y verdad. Sabía que su ministerio y los frutos de éste vendrían de un mensaje revolucionario que desafiaba las normas de la sociedad. Mientras la multitud se dispersaba, algunos continuaron murmurando, pero otros, como Mateo, sentían la fuerza renovadora de aquellas palabras. Sabía que si antes era un hombre invisible a los ojos del mundo, ahora tenía un lugar al lado del Maestro. Ya no estaba solo. En cada paso que daba, Mateo se sentía más convencido de que su vida había encontrado un nuevo sentido. Y, incluso ante las críticas y las duras palabras lanzadas contra él, una paz indescriptible se apoderaba de su ser. El rechazo de los fariseos no solo afectaba a Jesús, sino que reverberaba en el corazón de cada uno de los discípulos. Pero para Mateo, la experiencia de ser visto y aceptado por Jesús tenía un poder inconmensurable. Ya no necesitaba la validación de los demás. Sabía que estaba siendo guiado por algo más grande. El camino por delante, aunque lleno de desafíos, sería un viaje de fe, donde cada paso se alejaría más y más de las sombras de su antigua vida. La conversación con los fariseos, aunque amarga, fue un momento de revelación para todos. Jesús no estaba allí para reforzar las barreras sociales, ni para establecer una religión de apariencias. Estaba allí para reconfigurar el entendimiento de justicia, misericordia y amor. Para él no había límites cuando se trataba de amar. Su mensaje era inclusivo, acogedor y, sobre todo, liberador. Mientras el viento soplaba más fuerte y la tarde comenzaba a transformarse en noche, Mateo sintió, una vez más, la fuerza renovadora del amor de Cristo. Él, que antes se sentía al margen, ahora se sentía totalmente incluido.
El peso de las acusaciones se disipaba y el amor de Jesús lo abrazaba como una manta acogedora en una noche fría. Con cada desafío, con cada palabra de crítica, la fe de Mateo se fortalecía. Sabía que, en el fondo, esta lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, entre lo viejo y lo nuevo, era inevitable. Y en el centro de todo esto estaba Jesús, el médico del alma, que lo invitaba no solo a la salvación personal, sino a un nuevo modo de vivir, un modo que trasciende los límites de la religión y las convenciones humanas, y que entraba directamente en el corazón de quienes estaban dispuestos a aceptar la verdad incondicional del amor. Los días pasaban, y el cambio que Mateo vivía en su alma se reflejaba de manera cada vez más profunda en sus acciones. Sabía que el llamado de Jesús no era solo para seguir, sino para anunciar. El peso de las palabras del Maestro, que le ofrecían una nueva vida, se hacía cada vez más claro. El camino frente a él no sería fácil, pero el deseo de difundir el mensaje que había tocado su corazón con tal fuerza lo impulsaba hacia adelante. No pasó mucho tiempo para que se uniera a los otros discípulos en su misión de llevar el Evangelio a todos los rincones. Mateo, el recaudador de impuestos de Cafarnaúm, ahora estaba a punto de caminar como uno de los apóstoles de Cristo. Él, que había sido el paria de la sociedad, ahora sentía el peso de una misión sagrada en sus hombros. Cada paso que daba con Jesús, ya fuera por el desierto árido o por las polvorientas callejuelas de las ciudades, parecía hacerlo sentir más el peso y la alegría de la transformación que había vivido. Ahora era un nuevo hombre, un hombre de fe, con un valor renovado y una certeza que ya no podría ser borrada. Durante esos primeros días de apostolado, Mateo se vio ante situaciones de gran desafío. Era fácil seguir a Jesús cuando la alegría de la conversión aún calentaba su pecho. Pero cuando los discípulos comenzaron a predicar en las ciudades y pueblos, pronto se dio cuenta de la dureza de las palabras y del comportamiento de las personas. El escarnio era frecuente. Muchos los miraban con desconfianza, burlándose de un rabino que andaba con pescadores, recaudadores y publicanos. Aún así, algo dentro de Mateo, algo muy profundo, lo mantenía firme. Sabía que lo que estaba sucediendo era algo que trascendía la comprensión humana. En uno de esos viajes, mientras Jesús y sus discípulos viajaban entre las ciudades de Galilea, ocurrió el primer milagro que quedó grabado en la memoria de Mateo. Estaban en una pequeña aldea, alejada de las rutas comerciales principales, pero la gente se había reunido, movida por la curiosidad y la esperanza de ver al hombre que muchos comenzaban a llamar Mesías. Entre ellos había un hombre ciego que de alguna manera había sabido que Jesús pasaría por allí. Gritaba pidiendo ayuda, clamando por la sanación, incluso sin ver el rostro del Maestro. El sonido de su voz, llena de dolor y desesperación, cortó el aire caliente de la mañana, llamando la atención de todos los presentes. Mateo, que observaba de cerca, sintió una agitación en su pecho. Había sido un hombre acostumbrado a la frialdad de las transacciones y al desinterés por los demás. La escena ante él, sin embargo, era diferente. El hombre ciego no estaba pidiendo monedas, sino algo mucho más profundo, mucho más esencial. Clamaba por vida. Cuando Jesús se acercó, el silencio se apoderó de la multitud. Incluso los discípulos, que estaban acostumbrados a ver a Jesús realizar sanaciones, sabían que esa situación era única. La manera en que Jesús se acercó al hombre, le tocó los ojos y con palabras simples dijo: «Ve, tu fe te ha curado». Fue para Mateo una revelación del poder inusitado de Cristo. La transformación en ese hombre fue instantánea. Los ojos del ciego se abrieron y vio por primera vez. La reacción del pueblo fue inmediata, gritos de júbilo, llantos de alivio y aplausos fervorosos. Pero lo que más tocó a Mateo no fue la reacción del pueblo,
sino la profunda mirada de Jesús. Había en ese momento una paz serena, una tranquilidad inconmensurable que jamás imaginara que podría existir. Jesús, con un gesto simple y un toque gentil, no solo sanaba el cuerpo, sino que restauraba el alma, trayendo una luz que transformaba todo lo que tocaba. Para Mateo, esto no fue solo un milagro, sino una señal. Estaba ante algo mucho mayor que la simple redención de un hombre. Se daba cuenta con una claridad creciente de que el trabajo que estaba realizando Jesús no era solo sanar físicamente, sino sanar espiritualmente, restaurar la dignidad humana y revelar el inmenso amor de Dios por todos. El poder de Jesús no estaba en lo que hacía, sino en el amor puro e incondicional que traía. Ese amor no se preocupaba por los estigmas de la sociedad, no veía los pecados, sino que miraba el corazón, la verdadera necesidad del ser humano. Mateo, a lo largo de los días que siguieron, se vio cada vez más involucrado en el ministerio de sanación y predicación. Presenció milagros que ya no podía negar. Pero no eran solo los milagros los que transformaban el mundo a su alrededor. Cada sermón, cada palabra dicha por Jesús tenía un poder arrollador. Escuchaba atentamente, sintiendo que cada frase se grababa en su corazón, cambiando su manera de ver a las personas y al mundo. Comenzó a darse cuenta de que el reino de Dios no era un lugar físico, sino un estado de espíritu, una forma de vida que transformaba el presente, el aquí y ahora, en algo sagrado. Sin embargo, a pesar de la fe que ahora ardía dentro de él, Mateo no podía dejar de sentir el peso de la misión. Sabía que, aunque los milagros que presenciaba eran poderosos, también había una lucha interna en cada ciudad que visitaban. Las palabras de Jesús, que hablaban de perdón, de misericordia y de transformación, a menudo caían en corazones endurecidos, en tierras áridas que se negaban a aceptar el nuevo camino. El enfrentamiento con las autoridades religiosas y los líderes de la sociedad se hacía cada vez más evidente. Algunos lo seguían con fervor, otros lo rechazaban con desdén. Pero la misión estaba clara para Mateo. El trabajo era arduo, pero la fe en Jesús y en el poder transformador de sus palabras lo mantenía firme. En ese tiempo, el camino que Jesús y sus discípulos recorrían no era solo físico, sino también emocional y espiritual. Cada milagro, cada enseñanza, cada confrontación era una construcción del reino de Dios dentro de los corazones de las personas. Para Mateo, esa jornada se convertía en más que una misión de fe. Era un viaje de constante aprendizaje y, sobre todo, de renovación. Había pasado de ser un simple recaudador de impuestos a un mensajero de la mayor verdad que el mundo jamás conocería: el amor incondicional de Dios. La jornada estaba lejos de terminar, pero a cada paso se acercaba más al propósito que le había sido dado. Y sentía profundamente que ahora ya no era un observador distante, sino parte activa de algo que cambiaría la historia para siempre. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, también aumentaba la oposición en su contra y de sus discípulos. Los viajes, los milagros y las predicaciones ya no eran recibidos con la misma receptividad. El corazón de las personas estaba siendo expuesto a una nueva realidad, y muchos, especialmente los líderes religiosos, no podían aceptar lo que estaba siendo proclamado. La amenaza de un nuevo orden estaba en curso, y los fariseos y maestros de la ley veían en ello un agravio a su autoridad. Mateo, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, sabía que su camino, aunque iluminado por la fe, sería cada vez más tortuoso. El viento caliente de Galilea y el sonido de los pasos resonando en las piedras de las aldeas parecían reflejar el crecimiento de un conflicto irreversible.
escuchaba las palabras de Jesús, cada vez más fuertes y desafiantes para los poderosos de la época, y sentía que, como uno de sus seguidores, tendría que enfrentar las consecuencias de una revolución espiritual que no se daría sin resistencia. En una de esas jornadas, los discípulos comenzaron a sentir más de cerca la tensión que se formaba en torno a Jesús. La creciente oposición de los líderes religiosos y la indiferencia de parte de la población se volvían cada vez más claras. Mateo, quien ya había dejado atrás su vida de recaudador de impuestos, ahora estaba en el centro de un movimiento que no podría ser ignorado. Los pasos que daba, aunque llenos de fe, lo llevaban hacia un destino inevitable. Jesús había advertido a todos sus seguidores sobre las dificultades que vendrían, y Mateo ya podía sentir el peso de esa verdad. El punto de ruptura no tardó en llegar. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado, y el miedo se apoderó de los discípulos. El propio Mateo, que había sido tan firme en su fe hasta ese momento, se vio envuelto en el miedo a la persecución. Conocía la brutalidad de los romanos y la crueldad de los gobernantes religiosos, y sabía que esta era una tormenta de la que no sería posible escapar sin dolor. Sintió el peso del pánico comenzar a infiltrarse en su alma, pero, al mismo tiempo, algo más fuerte lo mantenía firme: la certeza de que, independientemente de lo que sucediera, la misión que Jesús había confiado a él y a los otros apóstoles no podía ser negada. El martirio de Jesús fue el punto de partida de un cambio radical en Mateo y en todos los demás. La muerte de Cristo no fue el fin, sino el inicio de una nueva era, una era que el apóstol Mateo viviría para anunciar. Incluso después de la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo, las persecuciones no cesaron. Mateo, junto con los otros apóstoles, esparció la palabra de Cristo por diferentes regiones, yendo cada vez más lejos, sin importar los riesgos. Cierta vez, cuando Mateo viajó a la región de Etiopía, enfrentó su mayor prueba. Allí encontró un pueblo que, aunque sediento de verdad, se veía atrapado en antiguas creencias paganas. Su predicación ardiente y sus palabras repletas de amor y misericordia de Cristo trajeron una reacción mixta. Mientras algunos se convertían, muchos otros lo veían como una amenaza al status quo de sus prácticas religiosas y sociales. El mensaje del Evangelio, que hablaba de un Dios que amaba igualmente a todos, ricos o pobres, poderosos o marginados, incomodaba profundamente a aquellos que se beneficiaban del control y del poder sobre los demás. La tensión llegó a su punto álgido cuando Mateo fue finalmente arrestado, acusado de incitar una revolución espiritual y de desafiar a las autoridades locales. Fue condenado a muerte. Y el momento que se aproximaba no era solo el fin de una vida, sino el clímax de una jornada de fe y de misión. Cuando se pronunció el juicio, los ojos de Mateo, aunque cansados, aún brillaban con la certeza de que su misión no había sido en vano. Sabía que la muerte no sería el fin, sino el inicio de su verdadera comunión con Cristo. El martirio estaba ante él, pero lo aceptaba con un corazón sereno, sin temer, sabiendo que la victoria no estaba en la vida, sino en la muerte, pues esa era la forma de dar el testimonio más profundo del amor de Cristo. En el momento de su ejecución, Mateo, con un valor silencioso, fue llevado al lugar del martirio. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el aire caliente y el sonido de las cadenas que lo mantenían prisionero parecía resonar en la quietud tensa del ambiente. No gritó, no se rebeló. Miró a los que lo rodeaban, algunos riendo de su fe, otros con miradas de incomodidad, como si no pudieran entender lo que estaba sucediendo. Permaneció en silencio, esperando.
Cuando el martillo finalmente fue levantado para dar fin a su vida, la multitud a su alrededor sintió el peso de un profundo silencio, como si el mismo cielo estuviera en reverencia. Mateo no sucumbió al miedo o al dolor. Con la muerte selló su testimonio. Sus últimos momentos fueron un sacrificio puro, como aquellos que tanto predicó en vida. El martirio de Mateo, como el de tantos otros apóstoles, no fue en vano. Sabía que el mensaje de Cristo que había llevado por tantas tierras y que ahora predicaba con su propia sangre, se perpetuaría para las generaciones futuras. No sería el fin de su historia, sino el principio de la difusión de un legado eterno. El martirio de Mateo no fue solo el fin de su vida terrenal. A través de su muerte selló su lugar en la historia de la Iglesia, y su valentía, su fe inquebrantable, se convirtieron en luces que guiarían los pasos de los cristianos que vendrían después de él. Su nombre, escrito en los anales de la historia y en la memoria de la Iglesia, jamás sería olvidado. Como él mismo dijo, al final de su jornada había encontrado la verdadera vida en la muerte, la libertad en la entrega total al llamado de Cristo. Después del martirio de San Mateo, su misión en la tierra, aunque terriblemente corta, no fue olvidada. El Evangelio de Mateo, que él escribió con la ayuda del Espíritu Santo, se convirtió en un testimonio eterno de su vida y de la vida de Jesús. Fue a través de este Evangelio preservado en las páginas de la Escritura que millones de personas, a lo largo de los siglos, conocerían no solo la historia de Cristo, sino el profundo impacto que su amor tuvo en un hombre considerado indigno a los ojos de muchos. Mateo en su vida había sido un ejemplo de transformación radical. Comenzó como un simple recaudador de impuestos, despreciado y solitario, pero encontró en Jesús una luz que iluminó su camino y su misión. Esta transformación, sin embargo, no fue algo pasajero. Al escribir su evangelio, Mateo no solo contaba la historia de un hombre que caminó por las calles de Cafarnaúm, sino que compartía con el mundo un mensaje de salvación y misericordia que no hacía distinción entre los justos y los pecadores, entre los excluidos y los aceptados. El Evangelio de Mateo fue y sigue siendo un llamado para todos los que se sienten perdidos, para aquellos que buscan la verdadera paz y la verdadera justicia. Cuando Mateo escribió, no solo reproducía las enseñanzas de Cristo, las vivenciaba en cada palabra que ponía en el papel. Sabía que cada línea, cada párrafo, era más que una crónica histórica. Era un testamento de fe, una oración que pedía al mundo entero que mirara a Cristo y viera no solo al hombre, sino al Hijo de Dios. Escribió con la mente enfocada en la misión divina de llevar la buena nueva, no solo para los judíos, sino para todas las naciones, como Jesús le había ordenado. Las primeras palabras del Evangelio, que hablan de la genealogía de Jesús, son una introducción profunda al corazón del cristianismo. Jesús no vino solo para cumplir una profecía, sino para asumir toda la historia humana. Mateo quería que todos supieran esto. Jesús era el Mesías prometido, aquel que vino a salvar no solo a una nación, sino a toda la humanidad. El Evangelio de Mateo, con su inicio vibrante y lleno de esperanza, comienza a desvelar un gran misterio, el de cómo Dios, en su infinita misericordia, vino al mundo en la persona de Jesús, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En cada parte del Evangelio, Mateo registraba con una profundidad única las palabras de Jesús, que hablaban de una nueva ley, una nueva manera de vivir. El famoso Sermón de la Montaña, con sus bienaventuranzas, resonaba las promesas de felicidad y paz, pero también desafiaba a aquellos que lo escuchaban a una transformación interior profunda. Mateo, con sus propios ojos, había sido testigo de esta radicalidad de Cristo, que hablaba de la necesidad de amar incluso a los enemigos, de perdonar de manera ilimitada
de buscar un reino que no era de este mundo. Él veía todo esto en Jesús, y sus palabras se convertían no solo en un relato, sino en una invitación directa a una nueva vida. Mateo había entendido de manera visceral que aquella cruz no era un signo de derrota, sino de gloria, que allí, en ese momento de extremo sufrimiento, el reino de Dios estaba siendo inaugurado. El Evangelio de Mateo también es particularmente significativo por ser el primero de los evangelios canónicos en ser escrito, y por ello tiene una importancia especial para la iglesia primitiva. Cuando Mateo llegó a escribir el relato de la pasión de Cristo, lo hizo con un dolor que desbordaba en sus palabras, pero también con una firmeza que reflejaba su plena creencia en la resurrección. Sabía que, al relatar la muerte de Jesús en la cruz, no estaba solo contando un final trágico, sino el inicio de la victoria. El sacrificio de Cristo era necesario para que todos pudieran ser redimidos. Fue redactado con una clara intención de conectar las enseñanzas de Cristo con la tradición judía, ofreciendo un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto hacía de Mateo el evangelista perfecto para alcanzar a los judíos, explicándoles cómo Jesús era el Mesías que habían esperado, pero que paradójicamente también era la salvación para los gentiles. Mateo, por lo tanto, actuó como un traductor de una verdad universal, haciéndola accesible a todos. A pesar de las dificultades que enfrentó, Mateo se dedicó a su misión con un fervor inconmensurable, sabiendo que su tarea era más que solo contar la historia de Jesús, era transmitir un llamado de transformación. Él testificó el poder del amor de Cristo no solo en sus palabras, sino en sus acciones, en su disposición a seguir a Jesús hasta el final. Y, al escribir su evangelio, Mateo sabía que lo que estaba dejando atrás no era solo un libro, sino un mensaje vivo que atravesaría los siglos y alcanzaría los corazones de las personas. A medida que pasaban los años y las palabras de Mateo se esparcían por todo el imperio romano y más allá, su historia y su testimonio se convirtieron en fuentes inagotables de inspiración. Él, el publicano despreciado, el hombre que dejó todo para seguir a Jesús, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia cuyas palabras y acciones resonaron en las iglesias, en los hogares y en los corazones de los cristianos alrededor del mundo. El legado de Mateo, como evangelista y apóstol, es eterno. Mostró que, no importa cuánto se esté perdido, la misericordia de Dios es mayor. Su propio camino, del desprecio a la honra divina, refleja la capacidad de transformación que todos tienen frente al amor y la gracia de Cristo. Y así, incluso hoy, casi 2000 años después de su muerte, el Evangelio de Mateo sigue siendo una luz que guía a millones de cristianos alrededor del mundo, recordándonos el poder de una fe genuina y el impacto inconmensurable de vivir para Cristo. El Evangelio de Mateo no es solo una obra literaria, es una invitación continua a la conversión, a la transformación y a la vida nueva. Como él mismo experimentó, nadie está más allá del alcance del amor de Dios. Al seguir los pasos de Mateo, somos llamados, todos nosotros, a dejar el pasado atrás, a abrazar al Cristo que nos llama y a vivir el Evangelio con el mismo valor y fidelidad que Él demostró en su vida.